Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Me llamo Ernesto Beltrán. Nací en un caserío llamado El Cordero, un puñado de casas desperdigadas en un llano que se extiende a media jornada de camino de la cabecera municipal de Villagrán, en Guanajuato. Ahí la gente vivía de las huertas pequeñas y la crianza de animales. Mi familia tenía una parcela de terreno cercada con alambre, donde sembrábamos calabaza, maíz y unos surcos de chile que apenas daban para ir tirando. A un costado de la casa quedaba el corral de las vacas y un gallinero viejo que mi abuelo había levantado con tablas rescatadas de un corralón quemado. En El Cordero siempre se contaron historias que pasaban de boca en boca. Mi madre juraba que en su niñez vio un hombre que se convertía en guajolote. Decían que algunas familias llevaban un don heredado que les permitía volverse animales de noche. Mi abuelo repetía que cuando llegaba un forastero con los ojos apagados y callado de más, era porque andaba queriendo robar la voluntad ajena. Por eso mi madre tenía la costumbre de bendecir cada nueva entrada de la casa con ruda y agua de pozo cuando llegaba un desconocido. La tarde que apareció Mariano, el forastero, era mediados de septiembre y el aire ya olía a la sequedad del campo, cuando se está por quedar sin agua. Llegó a pie, con un costal de manta al hombro y un sombrero tan horrible que parecía que le había pasado un tren por encima. Mi madre y yo estábamos desgranando mazorcas en el corredor, cuando lo vimos arrimarse por el camino de tierra. Venía despacio, con la vista baja, como si contara cada paso. Cuando estuvo cerca, se quitó el sombrero y nos miró con unos ojos hundidos que me hicieron sentir un escalofrío. Dijo que se llamaba Mariano Solís y que venía de la parte de Abasolo, buscando trabajo en alguna parcela. Su voz era pausada y un poco ronca, como si no hablara con nadie hacía tiempo. Mi madre le preguntó qué sabía hacer, respondió que de todo un poco, ordeñar, reparar cercos, dar de comer a los animales. Tenía las manos anchas, llenas de cicatrices antiguas y los nudillos manchados de costras oscuras. Le ofreció un vaso de agua y se lo tomó con calma, sin apartar la mirada del piso. A mí me pareció que su silencio era demasiado pesado. Dijo que podía dormir donde quisiéramos, que no pedía más que un catre y un plato de comida. Mi madre se quedó pensando un buen rato. Yo supe que no le hacía gracia, pero al final asintió, porque esa semana habíamos perdido a un ayudante que se fue a la ciudad, y nos quedó todo el trabajo encima. Esa noche, antes de que Mariano volviera de ver el terreno, mi madre me advirtió que no le diera confianza de más. Me dijo que hay hombres que traen una sombra encima y que si uno no la respeta, acaba contagiándose. Yo no entendía del todo a qué se refería, pero asentí para que se quedara tranquila. Le preparamos un catre en el cuarto de herramientas que estaba pegado al corral. Cuando fue a dejar su costal, me quedé en el pasillo mirando cómo se quitaba el saco. Fue entonces cuando noté que en la espalda tenía unas marcas largas, como si lo hubieran arañado con garras enormes. Eran cicatrices viejas, pero no parecían hechas por cuchillo ni por alambre de púas. Me quedé quieto, con el corazón golpeando en la garganta. Sintió que lo miraba, porque se giró un poco y se cubrió con la camisa. Me preguntó si había algo que no entendía. Me hice el tonto y le dije que nada, que nomás iba a cerrar la puerta. A la mañana siguiente se levantó antes que todos, salí a echar un balde de agua al corral y ya lo vi trabajando en los surcos de maíz. No hablaba casi nada. Si uno le pedía algo, respondía con un movimiento de cabeza y se iba a hacerlo. A media mañana, cuando regresó a almorzar, se quedó de pie en la puerta, con la cara mirando hacia el corral, y no entró hasta que mi madre le dijo que se acercara. Cada vez que lo miraba, sentía que sus ojos no se fijaban en las cosas, como si solo calculara lo que pasaba alrededor. Esa misma tarde, empezaron a suceder cosas raras. El perro que siempre dormía cerca de la bodega se negó a entrar al corral, se quedó parado en la puerta.
con el pelo erizado y un gruñido que no le había oído nunca. Una de las vacas se soltó un mugido tan largo, que parecía un lamento. Mariano no hizo ningún comentario. Se limitó a mirarlas un rato antes de seguir cargando leña. Cuando se metió al cuarto de herramientas, mi madre me tomó del brazo y me dijo en voz baja que de noche cerrara bien con tranca y que si escuchaba pasos, no saliera a mirar. Esa fue la primera vez que pensé con claridad que Mariano no era un hombre cualquiera, aunque yo nunca había creído del todo en los relatos de nahuales, pero algo en su forma de estar presente y ausente a la vez, me convenció de que lo que cargaba encima no se parecía a nada de este mundo. Esa primera semana, Mariano no habló más de lo necesario, dormía en el cuarto de herramientas y casi no salía cuando oscurecía. La única luz que se veía era la de su quinqué, que dejaba encendido hasta el amanecer. Mi madre decía que un hombre que no apaga la lumbre de noche es porque teme que algo se le acerque cuando duerme. Yo trataba de pensar que solo era precaución, pero adentro sentía que no se comportaba como alguien normal. La primera noche que escuché ruidos, fue un jueves. Me había acostado con la ventana abierta para que entrara aire. El perro que cuidaba el patio empezó a chillar bajito, como si lo estuvieran mirando fijo. Luego se oyó un golpe seco en la cerca, seguido de unos pasos que no parecían de una vaca, eran pisadas lentas y muy pesadas, como si un hombre grande caminara con las plantas descalzas sobre la tierra dura. Me incorporé sin hacer ruido, me quedé escuchando con la respiración contenida. Entre paso y paso pasaban varios segundos, como si lo que fuera que anduviera ahí se detuviera a revisar cada cosa. Cerré la ventana despacio y me acosté con la cara hacia la pared. Pasaron más de 20 minutos antes de que me atreviera a moverme. Al día siguiente madrugué para ayudar a mi madre con la ordeña. Cuando salí al patio, vi que el perro se había metido bajo la bodega y no quiso salir ni con comida. La cerca del corral tenía una tabla floja, que la noche anterior no estaba así. En la tierra húmeda, quedaban huellas que al principio pensé que eran de guajolote grande, pero cuando las vi de cerca, supe que no podían ser de ninguna ave. Tenían forma de pie ancho, con 4 dedos largos rematados en uñas afiladas. Mi madre salió detrás de mí, se agachó a mirar y no dijo nada, solo se persignó con la mano temblorosa. Ese día, Mariano no apareció hasta que el sol ya estaba levantado. Salió de su cuarto con el costal de manta al hombro y se fue directo al corral, como si supiera que había que revisar algo. Se agachó a mirar las huellas y luego me preguntó si teníamos problemas con coyotes grandes. Yo no supe qué contestar. Mi madre respondió que ahí nunca habían bajado coyotes al corral, y que menos con pisadas como esas. Él se encogió de hombros, dijo que tal vez era un perro cimarrón, pero mientras hablaba, miraba las huellas con demasiada atención, como si las reconociera. A mediodía, mi madre me contó que cuando era muchacha, se decía que un nahual bajaba de los cerros disfrazado de trabajador, que se metía a los ranchos a pedir posada, y en las noches salía a caminar con forma de animal. Aseguraban que robaba la energía de las casas, decían que amanecían gallinas muertas, perros con la mirada perdida y niños enfermos, de un cansancio que no se les quitaba con nada. Yo no quise contestarle, porque me sentía demasiado nervioso para discutir si esas cosas eran ciertas o no. La noche siguiente, me acosté temprano, pero no pude pegar el ojo. Cada crujido del techo me hacía pensar que Mariano andaba husmeando afuera. Cuando por fin me quedé medio dormido, un ruido fuerte me despertó. Algo había empujado una de las puertas del corral. El perro empezó a ladrar con un chillido de terror, entonces me asomé por la rendija de la ventana. La luna estaba alta y alumbraba un poco el patio. Entre la barda de adobe y el cercado, vi una silueta parada. Era grande, más alta que un hombre, con los hombros anchos y un cuello corto, que se perdía en la espalda. No se movía, parecía estar oliendo el aire o escuchando con atención. No pude distinguirle bien la cara, pero lo que más me marcó fue que no tenía forma de vaca ni de caballo. Su cuerpo se doblaba de una manera rara, como si los huesos no encajaran del todo. Me quedé inmóvil,
mirando esa figura hasta que dio un paso hacia atrás y se perdió detrás del corral. El perro dejó de ladrar de golpe, todo quedó tan callado que sentí un hormigueo en la nuca, cerré la ventana de un jalón, y me acosté con el corazón retumbando en la garganta. Al amanecer salimos a revisar el corral. Mi madre llevaba un palo largo y yo un machete oxidado, que siempre guardábamos detrás de la puerta. El corral estaba igual que la noche anterior, salvo por un detalle. Junto al bebedero de las vacas había varias huellas frescas. Algunas parecían de un hombre descalzo, pero tenían los dedos tan largos que parecían garras, otras eran más grandes, como si las hubiera dejado una bestia que caminara erguida. La tierra estaba marcada con una línea que iba desde la puerta hasta el cerco, como si algo hubiera arrastrado el pie al moverse. Cuando Mariano salió de su cuarto, se quedó parado mirándonos, no preguntó qué hacíamos, solo miró un rato y se metió de nuevo. Ese gesto me convenció de que sabía más de lo que decía. Mi madre me dijo que si yo me atrevía a vigilar de noche, que fuera con cuidado, pero que no confiara en lo que viera. Me contó que según las historias, los nahuales podían disfrazarse con sombras o cambiar la forma del cuerpo a su antojo. Yo asentí, aunque sentía un nudo en el estómago. Esa tarde fabriqué un candil con un bote de aceite y me prometí que no me iba a quedar dormido otra vez. Pensaba que si lograba ver qué era aquello que rondaba el corral, tal vez podría entender qué clase de hombre habíamos dejado entrar en nuestra casa. La noche que decidí vigilar sin parpadear, el viento soplaba tan recio, que las tablas del gallinero rechinaban cada rato. Había preparado un candil con un frasco de vidrio, y me acomodé en un banco bajo la ventana. Tenía el machete apoyado entre las piernas, y cada vez que sentía que el sueño me vencía, me daba un pellizco. Me quedé mirando el corral por horas, con el oído atento a cualquier crujido. Pasada la medianoche, los perros del pueblo empezaron a aullar, primero uno, luego otro más lejos, pero entre los ladridos se colaba un silencio pesado, como si todo el monte se quedara sin aire. Fue entonces que vi la silueta, salió del lado donde estaba la pila de leña, caminaba despacio, con las piernas arqueadas y los hombros que parecían encorvados por el peso de algo invisible. La luz de la luna alumbraba lo justo, para notar que su cuerpo no tenía el pelaje de un animal, parecía una figura desnuda, pero con una forma que no era de hombre ni de bestia. Di un paso atrás sin hacer ruido, y el machete me temblaba en la mano. La figura se detuvo cerca del pozo, se agachó, como si olfateara el borde, entonces empezó a enderezarse, hueso por hueso. Fue un movimiento tan lento que me revolvió el estómago. Al incorporarse por completo, supe que estaba viendo a un hombre sin ropa, la piel le brillaba con un reflejo aceitoso, la cabeza se le ladeaba hacia un hombro, como si el cuello no le sostuviera bien el peso. Ahí, parado en la orilla del pozo, se quedó un rato inmóvil, luego giró la cara en mi dirección, sentí un latigazo frío en la nuca. Aunque no le distinguí bien los rasgos, supe que eran los mismos ojos hundidos que había visto al forastero la primera tarde. Me quise agachar detrás de la ventana, pero antes de moverme, la voz me alcanzó. Era un murmullo seco, un sonido que se quebraba como lija en la garganta. «Métete a tu cama», dijo. «Si quieres seguir respirando». No alcancé a pensar, me eché hacia atrás y tiré el candil al suelo. La flama se apagó y quedé en la oscuridad, con el corazón pateando el pecho. Me arrastré hasta el catre y me tapé con la cobija hasta la cabeza. Así estuve quién sabe cuánto, con la sensación de que en cualquier momento esa cosa iba a empujar la puerta. Cuando empezó a clarear, me incorporé con un dolor de cabeza que me punzaba en la sien, salí con cuidado al patio. La puerta del pozo estaba entreabierta y alrededor había marcas en la tierra, pisadas de pie humano, pero con los dedos más largos de lo normal. A un lado de las huellas, vi plumas negras, gruesas, como de un ave grande. También había mechones de pelo largo, sucio y revuelto. Los recogí con un palo, sin atreverme a tocarlos. Mariano salió de su cuarto como si no hubiera pasado nada. Traía el costal colgado del hombro y el sombrero puesto. Se detuvo al ver que mi madre y yo mirábamos las huellas. Se agachó,
recogió una de las plumas y la observó con calma. Dijo que en el monte vivían sopilotes negros, que bajaban al corral cuando olían desechos. Luego se encogió de hombros y siguió caminando hacia la pila de leña. Lo miré alejarse con un temblor en las piernas, pero esa tranquilidad que traía era más inquietante que cualquier amenaza. Mi madre me hizo señas de que entrara, nos sentamos en la mesa, con la puerta cerrada, me preguntó qué había visto. Se lo conté sin omitir nada, la figura desnuda, la voz, las huellas. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé soltó un suspiro largo. Me dijo que en los ranchos siempre se ha sabido que hay gente que puede dejar el cuerpo a medias para volverse animal, que no era raro que se disfrazaran de hombres. Dijo que los nahuales suelen quedarse en un lugar hasta que consumen la voluntad de la casa y que a veces se marchan dejando enfermedades o desgracias. Mi hermano menor, que escuchaba desde la puerta, preguntó si no era mejor correrlo de una vez, pero mi madre dijo que cuando uno deja entrar a un ser así, echarlo no siempre sirve de nada, que hay casas donde un nahual se queda rondando toda la vida, aunque se largue quien lo trajo. Esa mañana comimos en silencio, cada bocado me sabía a nada. Yo no quería aceptar que el miedo me estaba doblando por dentro, pero mientras miraba el patio por la rendija de la puerta, supe que esa presencia no se iba a marchar por su cuenta. Mi madre dijo que por ahora no íbamos a hacer nada, que vigilaríamos sin provocar. Que tal vez si no le poníamos resistencia, se iría en busca de otra casa más débil, pero en su voz se notaba que ni ella misma creía esas palabras, y obvio yo tampoco. Esa noche, cuando el sol se escondió, me aseguré de que el machete estuviera al alcance de la mano. Me acosté sin quitarme la ropa, con los ojos clavados en la puerta. Sabía que no me iba a dormir, porque aunque no entendía qué clase de criatura era, sí tenía claro que lo que vi en el pozo no pertenecía al mundo de los hombres. Los días siguientes al encuentro en el pozo fueron los más pesados que recuerdo, pues nadie dormía bien. Mi madre se pasaba las madrugadas rezando con un rosario que había sido de mi bisabuela, un collar de cuentas amarillentas que según decían estaba bendecido por un sacerdote de los tiempos de la cristiada. Mi hermano menor dormía con un cuchillo de cocina debajo de la almohada, aunque a mí me parecía que si de verdad querían entrar, no iban a pararse por un cuchillo viejo. Al amanecer del lunes, me levanté con los párpados ardiendo. Salí al patio a revisar el gallinero, porque no había escuchado los cacareos del alba. Apenas empujé la puerta de lámina, supe que algo andaba mal. El olor era distinto, un hedor espeso, como sangre revuelta con tierra mojada. Me acerqué despacio y vi a las gallinas. Había 4 tendidas sobre la tierra, las habían abierto por el pecho, con cortes limpios que parecían hechos con navaja. Las vísceras estaban acomodadas en forma de cruz, una cruz perfecta que abarcaba casi todo el piso del gallinero. Me quedé parado sin poder tragar saliva. El sol empezaba a asomar por la loma y caía de lleno sobre ese charco oscuro que se iba secando alrededor de los cuerpos. Llamé a mi madre con voz ronca. Cuando llegó y vio la escena, no se tapó la cara ni gritó, solo se quedó mirando la cruz con los ojos grandes y secos. Luego me dijo que lo que estábamos viviendo no era obra de coyotes ni de ladrones, que eso era un aviso y que la casa estaba marcada. En eso se agachó a persignarse frente a las gallinas. Recogimos los cuerpos envueltos en costales y los enterramos detrás del corral, donde la tierra era más blanda. Mientras echaba las paladas de tierra, pensé que si eso no era un ritual, no sabía qué otra cosa podía ser. Cuando terminamos, mi madre se quedó un rato con las manos unidas. Me dijo que mi abuelo siempre repetía, que un nahual no se alimenta solo de carne, que se alimenta del miedo de los que habitan la casa, y que si uno se dejaba vencer, terminaba por entregarle el alma sin darse cuenta. Ese mismo día recordé que mi abuelo contaba que el único modo de espantar un nahual era hiriéndolo con un machete que hubiera sido bendecido en Viernes Santo. Decía que esa herida no cicatrizaba nunca, y que con ella el nahual quedaba marcado de por vida. Mi madre me escuchó en silencio. Me dijo que había un machete así en la casa de mi tío Emiliano, al otro lado del río.
pero que ir a buscarlo sería peligroso. Si aquel ser nos vigilaba, le contesté que si no hacíamos nada, pronto íbamos a amanecer todos con la boca llena de tierra. Esa noche, decidimos meter a las pocas gallinas que quedaban al cuarto grande, donde dormía mi hermano. Mi madre subió las tablas de la puerta y trabó la tranca con un tronco grueso. Yo me acosté con el machete oxidado sobre el pecho, pero me prometí que al día siguiente iría por el otro, el que tenía la bendición. Afuera se oían crujidos que no podía ubicar bien, pasos, raspones contra la pared, un resuello que sonaba detrás de la bodega. El perro, que antes ladraba a cualquier ruido, se quedó en silencio toda la noche. Mi madre decía que los animales siempre saben antes que uno cuando ya no hay remedio. La madrugada del martes me despertó un mugido largo, un lamento que cortaba el aire. Me levanté de un salto. Mi madre ya estaba parada junto a la puerta, pálida como si hubiera visto al mismo diablo. Salimos corriendo al corral. La puerta estaba abierta de par en par, con la tranca tirada en el piso, como si la hubieran arrancado de un jalón. Entramos con cuidado, sin atrevernos a encender la lámpara. El corral estaba vacío y la vaca Pinta, la única que nos quedaba, ya no estaba. Solo quedaba el bebedero volcado y en el suelo una línea ancha, donde la habían arrastrado hacia la cerca. Seguimos el rastro hasta la parte de atrás del terreno. Ahí, sobre la tierra removida, se veían las huellas que ya conocíamos, pies anchos, con los dedos largos y una hendidura en medio, que parecía la marca de un casco de animal. Eran tan grandes que uno podía poner dentro una mano abierta. La cerca tenía un hueco, donde la madera se había partido. Del otro lado empezaba el baldío, que se extendía hasta los lomeríos bajos. Mi madre se agachó a tocar la tierra. Al incorporarse, dijo que esa vaca ya no volvería. Esa mañana no desayunamos, nadie tenía estómago para nada. El sol salió rojo, iluminando las tablas rotas y el polvo que se levantaba. Ahí fue la primera vez que sentí que la casa nos estaba empujando a irnos, que todo aquello no era solo un visitante extraño, sino una condena que ya nos había escogido. Mientras ayudaba a mi hermano a clavar unas tablas sobre el hueco del corral, pensé que si no conseguía el machete bendito, antes de la próxima luna llena, quizá ya no habría nadie que pudiera contarlo después. Esa tarde crucé el río a pie, con el agua helada subiéndome hasta la cintura. Mi madre no quiso acompañarme, dijo que si algo me pasaba, al menos ella podría quedarse con mis hermanos. Caminé hasta la casa de mi tío Emiliano, que vivía en un jacal hecho con tablas y teja. Cuando le conté lo que pasaba, no preguntó nada, se limitó a buscar en un baúl el machete que mi abuelo había mandado bendecir un Viernes Santo, muchos años atrás. Era una hoja ancha, con manchas de óxido que se confundían con unas vetas oscuras, como si llevara un dibujo que nadie se había atrevido a tallar. El mango estaba envuelto en tiras de cuero seco. Me lo entregó en silencio, con la vista clavada en el piso. Volví al rancho al atardecer. El aire traía ese olor agrio que deja el corral cuando llueve sobre sangre vieja. Mi madre estaba sentada en la bodega, con la cabeza baja. No preguntó si traía el machete. Yo tampoco quise hablar. Cuando cayó la noche, encendí un candil y me senté en un banco bajo la ventana que daba al patio. La luz apenas llegaba al corral. Me acomodé el machete sobre las piernas, con la hoja envuelta en un trapo. Sentía un temblor en los hombros que no se me quitaba, como si el cuerpo entendiera que esa noche todo iba a cambiar. Pasada la media noche, los perros del pueblo rompieron el silencio con un aullido largo, que empezó en un extremo y se fue contagiando de casa en casa. Entonces lo vi. Mariano salió de su cuarto en silencio, caminaba con la calma de alguien que sabe que nadie va a atreverse a detenerlo. Llevaba en la mano un cuenco de barro, se detuvo junto al pozo y empezó a untarse algo oscuro en el pecho y los brazos. Movía la mano con lentitud, como si el líquido fuera espeso. Bajo la luz de la luna, su piel parecía cubierta de aceite negro. Me asomé un poco más, vi que sus huesos empezaban a encorvarse, los hombros se le hinchaban hacia afuera, como si le crecieran costillas por encima de la piel.
El cuello se le retraía y la cara se le alargaba hacia adelante. No me animé a mirar los ojos, sentí que si lo hacía, algo se me iba a romper por dentro. El viento cambió de dirección y me trajo un olor a carne vieja, un hedor tan fuerte que me dieron ganas de vomitar. Me apreté el machete contra el pecho y por un instante pensé en regresar al cuarto y trancar la puerta, pero me acordé de las gallinas abiertas, de la vaca arrastrada por la cerca, de la cara de mi madre cuando enterramos los restos. Me levanté sin pensarlo más, crucé el patio despacio, con la respiración trabada en el pecho. Cuando estuve a unos metros, Mariano, o lo que fuera en ese momento, levantó la cabeza. El cuello era una masa oscura, sin forma definida, la boca se abrió hacia los costados, mostrando unos dientes largos, planos como cuchillos. Di un paso atrás, pero ya era tarde, soltó un gruñido demoníaco que me taladró los oídos, y se lanzó hacia mí con las manos estiradas. Corrí con el machete alzado. El filo brilló un segundo antes de que lo tuviera encima, sentí el impacto en el pecho, un golpe seco que me dobló las rodillas, alcancé a clavar el machete en el hombro derecho, casi en la unión del cuello. El grito que soltó no era de hombre ni de animal, era un alarido ronco, tan grave que me vibraron los dientes. Se apartó dando un salto, el machete quedó prendido en su carne, pero no lo solté. Cuando trató de sacudírselo, me jaló con él. El filo se hundió más, y un chorro de sangre espesa me salpicó la cara, era negra, con un olor ácido que me hizo lagrimear. Entonces pude verle los ojos, dos círculos grises, con una pupila vertical que se dilataba y encogía como si respirara sola. Quise retroceder, pero me tenía sujeto por la muñeca, sentí que me faltaba el aire, pero con un esfuerzo que me dolió hasta los huesos, retorcí la hoja y la saqué de un tirón. El chillido se cortó en seco, la figura dio un paso atrás, tambaleando, me miró con los ojos grises, abiertos de par en par. Por un segundo, el cuerpo empezó a encogerse, las piernas se doblaron hacia adelante, los hombros se replegaron y la piel perdió ese brillo aceitoso. Cuando la transformación se detuvo, frente a mí, estaba otra vez Mariano, desnudo, sangrando por el hombro con la cara desencajada. Se llevó una mano a la herida, la sangre negra chorreaba entre los dedos, me habló con una voz baja, más humana que antes, pero rota como un saco de maíz rajado. Esto no se acaba, dijo. Nunca se acaba. Luego giró sobre sí mismo y salió corriendo hacia el baldío que bordeaba el monte, dejaba un reguero oscuro que se iba secando sobre la tierra. Me quedé quieto, con el machete colgando de la mano. La respiración me salía a borbotones, como si el aire se hubiera podrido. No me moví hasta que el canto de un gallo me recordó que todavía quedaba noche por delante. Entonces recogí el machete, me limpié la cara con el antebrazo y volví al cuarto. Mi madre estaba arrodillada en el suelo, rezando con el rosario entre los puños. No me preguntó qué había pasado, yo tampoco supe cómo explicarlo. En ese momento, entendí que aunque Mariano se hubiera marchado, algo de él se había quedado pegado a la casa, y que pasara lo que pasara, esa herida no iba a cerrarse nunca. Después de aquella madrugada, no dormimos, la luz empezó a filtrarse por las rendijas, mientras mi madre seguía de rodillas en el suelo, con el rosario enredado entre los dedos. Mi hermano menor no soltaba el cuchillo de cocina. Yo me quedé sentado en la silla, mirando la puerta, convencido de que en cualquier momento Mariano iba a volver a terminar lo que empezó. Cuando amaneció por completo, supe que no podíamos quedarnos un día más en esa casa. Le dije a mi madre que era hora de irnos, ella no contestó, solo se levantó despacio, como si la espalda se le hubiera endurecido de tanto miedo. Mi hermano salió al patio sin decir nada, cada uno empezó a recoger lo que cabía en un par de costales, algo de ropa, un manojo de tortillas envueltas en servilletas, un poco de frijol en un bote de café. Dejamos todo lo demás, no quise mirar atrás cuando crucé la puerta con el machete bendito colgado del hombro. Caminamos por el sendero polvoriento que lleva al rancho de mi tío Margarito, era media mañana, pero el calor se sentía como si fuera mediodía.
La tierra se pegaba a los huaraches y el sudor nos chorreaba a la frente. Mi madre avanzaba con la vista fija en el piso, sin voltear a ver los corrales vacíos que íbamos dejando. Cuando llegamos a la loma, me di vuelta una sola vez. La casa se veía pequeña, con la puerta abierta de par en par, como si esperara que volviéramos a entrar. Sentí un vacío en el estómago, un presentimiento que me decía que aunque nos fuéramos lejos, no íbamos a librarnos de lo que habíamos desatado. Mi tío vivía en un jacal con techo de palma, a la orilla de la ranchería El Fresno. Era un hombre seco, con la cara surcada de arrugas y una voz que apenas se le escuchaba. Cuando nos vio llegar cargando los costales, no preguntó mucho. Nos dejó entrar al cuarto grande, donde guardaba los costales de grano. Ahí extendimos unas cobijas sobre el suelo y nos sentamos sin fuerzas. El tío nos ofreció café. Mi madre aceptó, pero ni siquiera probó un sorbo. Tenía los ojos hinchados de no dormir. Al caer la noche, el viento empezó a golpear las paredes de carrizo. El silencio era tan denso que cada crujido me sonaba como un paso acercándose. Cuando apagamos la lámpara, pensé que al fin íbamos a poder descansar. Pero pasada la medianoche, un ruido nos despertó. Algo estaba arañando la pared de afuera. No era un animal rascando la tierra, sonaba más grave, como si arrastraran un tronco sobre los muros. Mi hermano se sentó de golpe y me miró con los ojos abiertos como plato. Mi madre empezó a rezar, pero la voz apenas le salía. El tío se levantó con un rifle viejo que guardaba detrás de la puerta. Se quedó parado con el cañón apuntando a la pared, sin moverse ni un centímetro. El arañazo siguió unos minutos que se sintieron eternos, luego se hizo un silencio repentino. No nos atrevimos a encender la lámpara hasta que cantó el primer gallo. Cuando salió el sol, el tío revisó alrededor de la casa, volvió con la cara pálida, nos dijo que no había huellas de nada, ni pisadas ni ramas caídas, nada que explicara ese sonido. Nos miró uno por uno y dijo que si queríamos librarnos de aquello, lo mejor era buscar un curandero. Ese mismo día, mandó un recado con un vecino para que fueran a avisar al señor Prudencio, un hombre que vivía al otro lado del cerro y que según decían sabía cortar brujerías. Mientras tanto, nos recomendó que no saliéramos de la casa por ninguna razón. Mi madre se puso a colgar ramitos de ruda en las ventanas. Yo me quedé sentado con el machete bendito sobre las piernas, sin poder quitarme la imagen de Mariano, untándose aquel líquido negro sobre el pecho. Esa tarde empezó la fiebre. Primero fue mi hermano, se quedó tirado en el petate, con la cara roja y los ojos que se le iban para atrás. Al anochecer, mi madre también empezó a temblar. Le puse un trapo húmedo en la frente, pero no le bajó el calor. Yo sentía la garganta cerrada, como si tragara puñados de ceniza. Cuando cerré los ojos, vi la silueta de Mariano parado en la puerta de la casa, mirándonos con esa cara que no era del todo humana. Las noches se hicieron largas, ninguno de nosotros podía dormir más de un rato sin que lo despertara el mismo sueño. Un hombre alto, sin rostro, caminando alrededor del jacal, empujando la puerta con las manos abiertas. Cada mañana amanecíamos más flacos, con la piel pegada a los huesos. El tío nos traía caldo y café, pero todo nos sabía amargo, hasta el agua parecía contaminada de algo que no entendíamos. Una madrugada, mientras me sentaba a vigilar con la lámpara encendida, sentí que alguien respiraba detrás de mí. Me volví de golpe, pero no había nada. Aún así, el aire estaba frío, como si alguien acabara de pasar por ahí. En ese momento comprendí que por más lejos que nos fuéramos, la sombra de Mariano nos seguía como un perro hambriento. Cuando amaneció, me prometí que si Prudencio aceptaba venir, le contaría todo sin guardarme nada, porque ya sabía que aquello no era un hombre, y que si no encontrábamos un modo de romper la cadena, esa sombra iba a terminar por consumirnos a todos. El tercer día de fiebre, el señor Prudencio llegó al jacal de mi tío. Era un hombre pequeño, flaco como un istle, con la cara cruzada por arrugas y los ojos negros, redondos como cuentas. Llevaba un morral de cuero del que asomaban manojos de hierbas secas. Traía una voz pausada que no levantaba nunca.
como si estuviera acostumbrado a que todo el mundo lo escuchara sin necesidad de gritar. Apenas entró, supe que sabía lo que hacía. Se quedó un rato parado en el umbral, mirando a cada uno con atención, pasó junto a mi madre, que deliraba sobre el petate, y se agachó para tocarle la frente, luego le levantó la muñeca y le revisó la palma con los pulgares. Hizo lo mismo con mi hermano, que respiraba a tirones. Cuando se volvió hacia mí, sentí un escalofrío que me bajó por la columna, me preguntó qué había pasado. Se lo conté todo, el forastero, las huellas, las gallinas abiertas, la pelea en el corral. Mientras hablaba, él no parpadeaba. Cuando terminé, soltó un suspiro corto y dijo que el nahual nos había dejado un recado. Así les dicen, explicó. Un recado es la enfermedad que siembra cuando se va, no mata de un golpe, pero si uno no la quita, se lleva la voluntad y las ganas de vivir. No pregunté cómo sabía tanto, pues en ese momento, cualquier duda me parecía inútil. Entonces Prudencio abrió el morral y empezó a sacar las hierbas. Había ramilletes de pirul, hojas de albahaca morada y una bolsa de tela que olía a tierra húmeda. También sacó un puñado de piedras pequeñas y un tarro con aceite oscuro. Mi tío ayudó a apartar los costales de grano para hacer un espacio en el piso. Ahí Prudencio dibujó un círculo con las piedras, en el centro colocó un brasero de barro y lo llenó con hojas secas que empezó a quemar. El humo salió espeso, con un olor tan fuerte que me mareó. Mientras el fuego crepitaba, nos indicó que nos sentáramos alrededor del círculo. Mi madre abrió los ojos a medias, como si sintiera el llamado, y mi hermano empezó a quejarse con una voz débil. Prudencio se acomodó frente al brasero y empezó a rezar en voz baja. Eran palabras que no entendí, un murmullo antiguo que se mezclaba con el chisporroteo de las hierbas. A cada rato tomaba el aceite y lo untaba en un trapo, que pasaba por la frente de mi madre y el pecho de mi hermano. Luego se volvió hacia mí. Me pasó el trapo por la nuca y el estómago, sentí un ardor que me recorrió todo el cuerpo. La oración duró más de una hora. A ratos Prudencio levantaba la voz y decía el nombre de Mariano, como si le hablara directamente, aunque no estuviera ahí. Cada vez que lo nombraba, el humo del brasero se alzaba en una columna más densa. Mi tío se quedó quieto, con el sombrero entre las manos y la vista clavada en la tierra, pues nadie se atrevía a interrumpir. Cuando el fuego se consumió, Prudencio sacó un puñado de tierra de la bolsa de tela y la esparció alrededor del círculo. Dijo que era polvo bendito, traído de un cerro donde los antiguos hacían ceremonias para romper pactos. Mientras lo hacía, volvió a mirarme con esos ojos negros que parecían ver más de lo que decían. Si vuelven a cruzarse con él, no le hablen, advirtió. No le devuelvan la mirada, el que se queda mirándolo, pierde la memoria de quién es. Mi madre empezó a respirar más tranquila esa misma tarde. La fiebre le bajó despacio, como si alguien se la arrancara del cuerpo en pedazos. Mi hermano pudo sentarse a beber agua sin atragantarse. Yo sentí que me quitaban un peso que me había tenido encorvado desde la noche de la pelea, pero la casa quedó con un silencio raro, un vacío que no se llenaba ni con la voz de Prudencio ni con las oraciones. Cuando oscureció, mi madre se durmió profundamente por primera vez en días, pero al amanecer, se despertó temblando. Me dijo que había soñado con Mariano. Que lo vio parado junto a su petate, desnudo, con la herida del hombro abierta y la sangre cayéndole hasta la cintura. Según ella, no hablaba con la boca, pero su voz sonaba dentro de la cabeza. Le dijo que iba a volver cuando nadie lo esperara. Que siempre encontraba el camino de regreso. No quise contradecirla. En el fondo, yo sabía que no era solo un sueño, que un hombre como Mariano, si se le puede decir hombre, no se marchaba de verdad. Prudencio escuchó el relato con el ceño fruncido. Dijo que era mejor no regresar nunca a esa casa, que el lugar quedaba manchado con la voluntad de quien la marcó. Mi madre asintió sin discutir. Al mediodía recogimos lo poco que llevábamos. Mi tío nos ofreció quedarnos más tiempo, pero mi madre prefirió ir a la casa de un primo lejano en la parte baja de la ranchería. Decía que cada pared de aquel jacal le recordaba los arañazos en la madrugada.
Mientras caminábamos por el sendero, con el machete bendito envuelto en un trapo, sentí que por fin habíamos salido de un encierro, pero también supe que el miedo ya no era cosa de paredes o distancias. Era un miedo que se llevaba por dentro, como una enfermedad que no se cura nunca. Esa tarde, antes de que el sol se metiera, mi madre me miró con los ojos cansados y me dijo que ella no iba a poner un pie en el rancho otra vez, que aunque todo quedara en silencio, aunque pareciera que nunca pasó nada, esa casa ya no era nuestra. Y yo, aunque me dolía aceptarlo, supe que tenía razón. Pasaron más de 20 años, antes de que volviera al rancho. Para entonces, mi madre ya había muerto y mi hermano menor se había largado a trabajar en Michoacán. Yo vivía en la ciudad, en un cuartito de lámina donde me pasaba los días reparando motores. Durante años, pensé que aquel tiempo era un mal recuerdo, algo que se iba a enterrar por sí solo, pero una tarde de diciembre, cuando los fríos hacían doler los huesos, sentí la necesidad de volver. No sabía si era curiosidad o la esperanza tonta de comprobar que todo había sido un miedo exagerado. El camino estaba igual de polvoriento, las bardas de los corrales se caían a pedazos y la bodega tenía la puerta arrancada, el viento soplaba con un silbido que se metía por las grietas. Al asomarme al corredor, vi que el techo se había vencido en una esquina, el patio estaba cubierto de maleza seca que llegaba casi a la cintura. Caminé despacio, con el corazón acelerado, cada paso me recordaba el sonido de las pisadas pesadas en la madrugada. Me detuve junto a la puerta del gallinero, la lámina seguía oxidada, pero el cerrojo colgaba del clavo, como si alguien lo hubiera abierto por última vez y ya no se molestara en cerrarlo. Empujé con la punta de la bota, dentro no quedaba rastro de las gallinas, ni del bebedero de las vacas, solo tierra revuelta y un olor viejo, como de costal guardado por décadas. El silencio era tan profundo que me costaba trabajo tragar saliva. Quise convencerme de que todo estaba muerto, que la casa era solo un montón de madera carcomida, pero mientras recorría el corral, vi algo que me hizo helar la sangre. Junto al bebedero caído había huellas frescas. No eran de perro ni de ganado, eran pisadas grandes, anchas, con los dedos alargados marcados con claridad en la tierra húmeda. La hendidura al centro parecía una marca de pezuña, pero con forma humana. Me agaché a mirarlas de cerca, el borde de la huella todavía estaba húmedo, como si alguien hubiera pasado por ahí poco antes de mi llegada. Sentí un temblor en las piernas, que me obligó a sujetarme del madero más próximo. El viento me trajo un olor agrio, igual que aquella madrugada en que lo vi untarse aceite negro en el pecho. Supe sin duda que el nahual seguía rondando el terreno. Que no importaba cuántos años pasaran ni cuánta gente hubiera muerto o se hubiera marchado, la voluntad de ese ser seguía pegada a la casa como una humedad que nunca se seca. Miré alrededor, esperando ver la silueta encorvada en algún rincón, pero no apareció nada y el silencio siguió tan inmenso que me dolían los oídos. Por un instante pensé en meterme al cuarto donde dormíamos, quería verlo una última vez, convencerme de que todo aquello ya no tenía poder. Pero no lo hice, pues me di cuenta de que no tenía sentido abrir puertas viejas si uno sabe que detrás de ellas solo hay ruina y memoria podrida. Me quedé un rato inmóvil, con la mirada clavada en la casa que nos robó la paz. Pensé en mi madre, en su voz quebrada cuando nos dijo que nunca volvería. Comprendí que tenía razón, algunas casas se quedan habitadas aunque uno las abandone, algunas sombras aprenden a vivir solas, esperando que alguien regrese a darles permiso de volver a entrar. Di media vuelta y empecé a caminar de regreso. No sentí alivio, no sentí tristeza, solo la certeza de que aquel sitio no era un recuerdo, sino un pozo abierto donde cualquiera puede perderse si no sabe lo que está buscando. Antes de alejarme del todo, miré una última vez por encima del hombro, vi que el viento removía las hierbas, dibujando surcos y supe que no eran imaginaciones, que lo que habíamos dejado atrás seguía ahí, entero, esperando otro descuido. Hoy puedo decirlo con todas las palabras: quien acepta a un extraño en su casa, debe estar dispuesto a perderlo todo, porque hay hombres que no vienen a pedir ayuda,
vienen a quedarse con lo que uno guarda más hondo, la confianza, el sosiego y la memoria de quién se es. Nunca creí que un miedo pudiera crecer con los años, pero ahora sé que el peligro más grande es el que uno no termina de entender, el que llega despacio, con la cara de un forastero y la voz de un hombre cualquiera. Y cuando uno se da cuenta, ya es tarde. Relato anónimo.